El problema de acceso a la vivienda que existe con precios al alza del alquiler, por ejemplo, está dando alas a las estafas a través de la red. Los delincuentes están aprovechando de la necesidad que tienen muchas personas de conseguir un alquiler asequible. ¿En qué debemos fijarnos para no caer en la trampa? Pues de ello vamos a hablar con Inmaculada González, que es portavoz de la Guardia Civil. Hola Inma, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar hablando de los anuncios porque siempre cualquier oferta de alquiler nos entra un poco por los ojos. Hay que fijarse muy bien en las fotografías de los anuncios, ¿verdad? Así es, uno de los consejos que se suelen dar para proceder a realizar este tipo de contratos y cuando accedemos a las nuevas tecnologías como Internet es precisamente pues eso, fijarnos en las fotografías, las cuales nos pueden indicar y poner en alerta, ya que muchas veces esas fotografías son sustraídas de otros portales para simular ese falso alquiler y pueden ser incluso solo del exterior, es algo que nos debe poner, como decía, en alerta, o incluso fotos antiguas también. Hay que estar pendientes de eso y también, Inma, de la información de la persona de contacto. Eso tiene que hacernos levantar sospechas. Exacto, eso es muy importante y digamos que es el primer paso que deberíamos de dar para evitar ser víctimas de ese tipo de estafas. Pues como buscar información del anunciante por si ha alquilado anteriormente, si se trata de una empresa, pues asegurarnos de que esa empresa realmente existe y que además se dedica en concreto a ese sector, al alquiler de viviendas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues buscando información sobre esa empresa, su sede social, número de teléfono corporativo, correo electrónico con dominio corporativo y que no sea gratuito, etcétera, para así asegurarnos de que el anunciante, ya sea un intermediario o la propia empresa, realmente existe. Y después, sobre todo, lo que nos preocupa a la hora de buscar un alquiler es que tenga un precio asequible, no desorbitado tal y como está la situación, y por ahí también se aprovechan estos ciberdelincuentes. Exacto, para captar nuestra atención, precisamente ponen precios desmesuradamente bajos cuando están en relación con una determinada zona y un determinado tipo de vivienda. Entonces, eso nos debe llamar muchísimo la atención y ponernos en alerta. ¿Qué podemos hacer? Pues buscar en otros portales oficiales o mucho más seguros que todos conocemos, pues índices de cómo se encuentra en ese momento, a qué precio está la vivienda en esa zona y siendo ese tipo de vivienda el mismo. Ustedes también inciden en el procedimiento, es decir, la rapidez con la que se desarrolla el trámite y también la disponibilidad de la persona que nos quiere alquilar la casa. Hay que estar al loro. Exactamente, porque muchas veces, bueno, como se ha dicho, las prisas nunca son buenas. Entonces, cuando vemos que el anunciante tiene mucha prisa en que hagamos una transferencia o quedar incluso físicamente con nosotros para que le hagamos una entrega en efectivo en concepto de señal o reserva, como se suele decir. Además es que estas personas, estos delincuentes que se dedican a realizar este tipo de estafas cada vez están más especializados en estos delitos y parecen cada vez más convincentes a la hora de mantener conversaciones con nosotros para conseguir convencernos de, incluso antes de visitar la propia vivienda, pues que le realicemos esa transferencia o le entreguemos ese dinero. Porque incluso a veces hay mucha reticencia a visitar el propio inmueble, hay que tener cuidado con eso. Exacto, se recomienda antes de realizar cualquier tipo de entrega de dinero por la vía que sea, visitar la vivienda y poder realizar incluso comprobaciones en la propia vivienda el día de la visita, como puede ser pues comprobar que hay agua, que hay luz, ya que eso puede ser una de las excusas que posteriormente incluso, como se ha dado ya en otros casos, nos pongan para posponer la fecha de entrega de las llaves de la vivienda. También hay que estar muy pendiente de las señales que damos, por ejemplo, ese puede ser una, valga la redundancia, una señal cuando la damos y de repente no volvemos a encontrar el anuncio. Efectivamente, eso sucede cuando el contacto ha sido mínimo, pero el estafador ha conseguido convencernos de que hagamos esa transferencia y una vez que la recibe, pues paradero desconocido, porque ya no volvemos a tener rastro de esta persona. Y también nos tiene que hacer saltar las alarmas
las reformas, porque no suele ser habitual que nos dejen hacer reformas en un piso de alquiler. Se lo preguntamos y nos dicen que sí, sin mayores problemas. Eso también es una señal. Efectivamente, es una señal porque, vamos, normalmente los propietarios de las viviendas, para hacer una reforma, pues ello conlleva motivarla, fundamentarla, llegar a determinados acuerdos entre inquilino y propietario, etcétera, y en estos casos en los que está siendo una estafa, porque no es un alquiler real, pues nos dan facilidades para casi todo, incluso para negociar el precio del alquiler. El regateo. Exacto. Sin embargo, para lo único que normalmente no existe ese regateo es para la señal, para que le demos una señal de reserva. Qué casualidad, ¿no? Que para lo primero que tenemos que dar, que después previsiblemente desaparecen, es para lo que no nos permiten hacer ese regateo. También, ojo con el tema de los intermediarios. Efectivamente, ojo con mucho con los intermediarios. Hay que hacer comprobaciones. Identificar a ese intermediario. Si nos dice que es un gestor de una determinada empresa, pues como decía al principio, comprobar que esa empresa existe, que se dedica al sector inmobiliario, al alquiler de viviendas, e incluso ir a la sede social o buscar un teléfono corporativo, un correo electrónico corporativo, y antes de realizar ningún tipo de formalización del contrato, ya sea transferencia o de cualquier otro tipo, pues comprobar la realidad de esa empresa y que existe y es una empresa legal. Estamos hablando de que con esta situación que hay ahora mismo de emergencia habitacional, de que muchas personas intentan acceder a un alquiler, no lo encuentran por los precios o por la falta de oferta, estos tipos de estafas se están dando sobre todo a través de la red de Internet, que es una manera fácil de llegar, pero es que Internet, Inma, habitualmente ya es un sitio, un escenario con muchos peligros, no solo estafas para el alquiler, sino estafas en general, y hay que tener en cuenta muchos aspectos. Exacto. Es que las nuevas tecnologías de información y de comunicación, como es Internet, claro, nos facilitan nuestra vida diaria a la hora de poder acceder directamente a determinados sectores, como en este caso del alquiler de vivienda. Pero claro, la otra cara de la moneda precisamente es que ello conlleva determinados peligros y riesgos. Por eso hay que estar alerta, hay que estar informado y visitar continuamente los perfiles oficiales de determinados organismos, como en el caso de la Guardia Civil, donde aconseja diariamente o nos cuenta las nuevas estafas que se están dando y nos da consejos para evitar ser víctima de ellas. Y sobre todo ante cualquier sospecha o evidentemente al haber sido víctima, lo importante es denunciar. Efectivamente, denunciar, porque además una vez ya se ha sido víctima de este tipo de estafa, pues la denuncia nos puede aportar nuevos datos o incluso nuevas técnicas con las que luego prevenir a futuros personas que van a alquilar viviendas. Y un aviso para navegantes, Inma, penas a las que se enfrentan las personas que estafen. Pues dependiendo de la gravedad del delito, que se mide pues por el importe del dinero defraudado, por la relación que existe o que ha existido entre la víctima y el presunto autor, así como otros factores que considere la autoridad judicial competente, pues podría enfrentarse, en el caso de que el importe defraudado fuera superior a 400 euros, a penas de prisión de 6 meses a 3 años. Y en el caso de que fuera inferior a esos 400 euros, pues a penas de multa de 1 a 3 meses. Pues Inmaculada González, portavoz de la Guardia Civil, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos dado esos consejos que muchas veces son de sentido común, pero que es importante recordarlo sobre esa posible estafa a través de Internet, sobre todo con el tema del alquiler. Gracias, Inma, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.